Es muy importante la relación con Carl Gustav Jung precisamente para entender este concepto de ánima y la coherencia que tiene en el álbum y cómo también podemos ahondarlo, profundizarlo y demás. Sobre todo a partir de un texto que es este que tenemos acá, que es el texto de Arquetipos e Inconsciente Colectivo, donde vamos a tomar algunos pasajes y vamos a ver entonces cómo se caracteriza esta idea de ánima, cómo entender esta idea de ánima o al menos cómo acercarnos a ella y cómo cuestionarla desde la perspectiva de Jung. Y es muy interesante en el caso de Jung esta relación de lo espiritual o lo místico con lo psíquico. Para mí eso es un planteamiento que profundiza y que nos lleva a un misterio del inconsciente muy interesante para mí. Ahora bien, en este sentido, él diferencia el arquetipo, digamos, en términos de los arquetipos míticos y ya lo que entra a ser el arquetipo en un ámbito de lo psicológico y de lo psíquico, sobre todo si se trata de algo colectivo. Y en ese sentido, pues empieza también a aparecer el tema del ánima, que ahorita lo vamos a profundizar, cuando Jung dice que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Por eso se refiere en el tema a esta cuestión de que aceptar la sombra, aceptar esa parte desconocida, misteriosa, intrigante, sobrecogedora, a veces hasta terrorífica de nuestra propia psiquis, es una manera también de transformar, en términos también de llegar a una trascendencia, a una superación. Es difícil porque justamente como dice Jung, lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Quiere decir, en todas sus dimensiones posibles. El arte tiene un poco este reto también, la creación tiene un poco este reto también. Pensemos en el surrealismo, pensemos en el expresionismo, pensemos en el performance, pensemos en aquellos actos de creación, en la música también, que busca un poco revelar o develar eso que son dimensiones que a veces fragmentamos y separamos de nuestra personalidad. Y es buscar allí, es buscar en el interior, a veces en los sueños, a veces también en las pesadillas, ¿por qué no? No siempre de una manera, o no necesariamente siempre de una manera tortuosa o torturante o masoquista, digamos, sino también como un acto de sanación. Sanar es hurgar también en esas zonas que a veces más bien decidimos desconocer o rechazar, incluso de origen, incluso de infancia, incluso del pasado. Y aquí es muy coherente justamente con esa idea de trascendencia que se plantea en esta perspectiva. Aquí de hecho hay unos términos que vamos a triangular prácticamente: la sombra, el ánima y el agua. El agua también como un arquetipo. Recordemos que los arquetipos son esta simbología o bueno, prácticamente estas realidades que nos habitan y que de alguna forma se vuelven universales o generales. No importa de qué cultura o de dónde provengamos, el agua termina siendo esa simbología que nos acerca al campo de lo espiritual, al campo también del inconsciente. Lo que está debajo del agua es el misterio, es esa otra dimensión donde el ánima habita y se habita en sí misma. Entonces en esa triangulación después vamos a ver la relación con el agua y justamente el espejo del agua es un sinónimo, un símbolo, una metáfora para hablar de ese encuentro con uno mismo. De hecho, en ese caso, Jung plantea claramente que el espejo no nos favorece porque muestra con fidelidad la figura que en él se mira, aquello que no mostramos al mundo porque lo cubrimos con lo que sería lo que él llama una máscara, que es en sí una personalidad o la persona en sí. Pero el espejo está detrás de la máscara y la primera muestra de coraje o de valentía es justamente tomar ese camino a lo interior, el encuentro consigo mismo. Aquí entra el tema de la sombra, entonces plantea, justamente estoy tomando el libro, plantea Jung que si uno está en situación de ver su propia sombra y soportar el saber que la tiene, solo se ha cumplido una pequeña parte de la tarea. Al menos se ha trascendido lo inconsciente personal, pero la sombra es una parte viviente de la personalidad y quiere entonces vivir tal cual de alguna forma. No es posible rechazarla ni esquivarla inofensivamente. Este es el problema grave fundamental que plantea precisamente Jung, y es que no es solamente ver la sombra y reconocerla, sino permitir que viva y permitirnos habitarla, tal como dice la canción, justamente ubicarnos en la sombra, no mirarla en la distancia. Dice entonces Jung que el encuentro consigo mismo implica precisamente el encuentro con la sombra. Es verdad que la sombra es un angosto paso, una puerta estrecha cuya penosa estrechez nadie que descienda a la fuente profunda puede evitar. Hay que llegar a conocerse a sí mismo para saber quién es uno, pues lo que viene después de la muerte es algo que nadie espera. Es una extensión ilimitada llena de inaudita indeterminación y al parecer no es ni un arriba ni un abajo, ni aquí ni allá, ni mío ni tuyo, ni bueno ni malo. Es el mundo del agua, en el que todo lo viviente queda en suspenso. Y ahorita vamos a ver por qué referirnos al agua y qué tiene que ver esto también con los temas del álbum.
Ahora bien, de la sombra vamos al ánima. ¿Y por qué? Porque precisamente lo que plantea Jung es que el ánima es el siguiente paso después de la sombra. Lo dice así prácticamente. Si la discusión con la sombra es la prueba que consagra lo oficial al aprendiz, la discusión con el ánima es la prueba que consagra maestro al oficial. Porque la relación con el ánima es una prueba de coraje y una ordalía del fuego para las fuerzas morales y espirituales. Y este proceso, que tiene que ver con un proceso real de vivencia para esta superación y reconocimiento de nuestras múltiples dimensiones, también está planteado y es coherente con la perspectiva de Jung, quien dice que no basta con reflexionar conceptualmente con respecto a la sombra y al ánima, sino que es un asunto puramente vivencial. También en relación al concepto de ánima, según Jung, hay un enlace que tiene que ver con los sexos, con los géneros, igual que pasa con el caso de los cromosomas. En este caso, puntualmente, para Jung, el ánima tiene que ver con la dimensión masculina y el animus con la dimensión femenina. Y es un asunto vivencial en tanto que es un asunto psíquico que atraviesa nuestra vida personal. El ánima entonces es un impulso vital al tiempo que está cargada de significación, como si contuviera una sabiduría interna a la cual nos conectaríamos quizás a través justamente de la intuición o precisamente de penetrar, de introducirnos en esas dimensiones del inconsciente, de lo desconocido, de lo no aceptado, que tiene que ver precisamente con la sombra, y ahí encontramos un conocimiento. Ahora bien, aquí hay una paradoja, porque si bien hay un posible significado en tanto aprendizaje y conocimiento, lo cual implica que hay algo a interpretar en el ánima, al mismo tiempo no es un significado implícito en ella misma, dado que es vitalidad pura y ella se debe a su propia existencia. En ese sentido, entonces, no es que venga con una significación, sino que la capacidad humana de autoentendimiento y reconocimiento puede encontrar interpretaciones y justamente aprendizajes al penetrar esta dimensión. Jung hace referencia precisamente al agua como un espíritu, como la parte espiritual, pero también como esa parte oscura y profunda de la misma psique o de la misma psiquis. Incluso dice que no es una expresión metafórica, sino un símbolo viviente de la oscura psique. Plantea que el agua es en sí el alma, es el espíritu en sí, y que el camino del alma conduce al agua, a ese espejo oscuro que está en su base. Es muy interesante entonces que hay una esencia y al mismo tiempo una universalidad según la cual prácticamente tenemos como impresión el agua como un ámbito espiritual al mismo tiempo que misterioso y psíquico. Incluso en el performance hablamos que es habitar una dimensión que es como habitar bajo el agua. Y Jung hace una referencia a un sueño de un teólogo protestante que empieza a descender por un profundo valle y que encuentra un lago oscuro. Según él, este sueño muestra el simbolismo natural, o sea, el soñador que desciende a sus propias profundidades. Y entonces, cuando el soñador está descendiendo, pasa una energía y agita el agua. Y es interesante porque dice que es necesario el descenso del hombre hasta el lago para provocar el milagro de la vivificación del agua. O sea, prácticamente esa cuestión de profundizar, de descender, de ir a las profundidades, justamente para provocar que el agua se haga viva, o sea, que se haga un alma, que se vuelva ánima. Muy interesante eso en relación a la canción. Pero este hálito de espíritu que hace que el agua cobre ánima, que se vivifique como energía, es una presencia invisible, es un numen al que no ha dado vida ninguna conciencia humana y no ha dado vida a la misma expectativa humana, y tampoco es producto de la voluntad. Y aquí viene entonces otro término que aparece también en el último álbum de Tull, que es el pneuma, y plantea aquí entonces Jung que así también asustó el hálito al pneuma en el sueño de un pastor de la Grey, que en la noche oscura pisó la orilla juncosa del agua del profundo valle del alma. Finalmente, dice que si se quiere desenterrar el tesoro, lo menciona como una preciosa herencia, hay que recorrer el camino del agua, el camino que siempre desciende, o sea, hay que ir a las profundidades también del sí mismo,
porque recordemos que él refiere al agua como también la profundidad de la psiquis humana, y ahí entonces llegar a la esencia misma. Esto es totalmente coherente cuando en la canción Anima, la que da título al álbum, dice claramente que llegue el agua y se lo lleve todo, flush away, pero se lo lleve a la profundidad para volver a nacer. El agua es el símbolo más corriente de lo inconsciente, es el espíritu del valle. ¿Qué es entonces el ánima? Ánima quiere decir alma y designa algo muy maravilloso e inmortal. Refiere a una palabra alemana que es alma y que tiene también una forma gótica, un parentesco muy cercano con una voz griega que quiere decir agitado, inmóvil, irisado, algo así como una mariposa activa, viva, pero con vida propia. Entre los primitivos plantea Jung que es hálito de vida, de allí ánima o también llama, pues también se relaciona con la cosa flameante, con el fuego, con la viveza. Un ser animado entonces es un ser vivo, el alma es lo vivo y causante de vida, pero por sí mismo, o sea, se convierte prácticamente en un ente, una energía autónoma. Ahora bien, el ánima no es el alma del dogma, no es un alma racional, es un arquetipo natural. Entonces es algo que existe más allá de lo racional y que lo racional no puede alcanzar a entender porque hace parte de lo inconsciente, del espíritu primitivo. No es posible crearla, sino que es el a priori a todos los estados de ánimo, reacciones, impulsos y todo aquello que es espontáneo en la vida psíquica, es algo viviente por sí, que nos hace vivir una vida detrás de la conciencia, que no puede ser totalmente integrada en esta y de la cual antes, más bien, procede la conciencia. O sea, el ánima es el principio incluso de la conciencia. Ahora bien, el ánima no abarca todo el campo del inconsciente ni la totalidad de la vida psíquica inconsciente. Es solo un arquetipo entre muchos otros posibles. Y sí, también por eso se toca en este álbum este tema, implica una situación de sexos, de lo femenino y lo masculino. Y plantea de hecho Jung que cada sexo lleva dentro de sí en cierta medida al sexo opuesto, digamos, en relación a los cromosomas que habíamos planteado. Ánima es vida, más allá de todas las categorías. No obstante, puede ser simbolizada como un proceso posterior. Y él plantea, por ejemplo, que en el caso de los hombres antiguos o de las culturas antiguas, se aparece como una diosa, como una bruja, que al hombre medieval, en cambio, que ha transformado a la diosa en reina del cielo y madre iglesia, se le transforma con otros símbolos, y que por ejemplo para el hijo el ánima está ligada al predominio de la madre. Quiere decir esto que entonces cada cultura, cada ser, desde su percepción, desde su construcción y su imaginario, va a simbolizar el ánima quizás con una forma distinta, pero es un proceso posterior, porque recordemos que el ánima en su principio, en su inicio, no es una categoría ni es algo racionalizado. Así el ánima y con ella la vida carecen de significado, en tanto que no ofrecen interpretación alguna de sí mismas, pero sin embargo tienen una naturaleza que es interpretable. O sea, si hay una naturaleza en ellas que es susceptible a ser interpretada, simbolizada, categorizada, codificada, ya que en todo caos hay cosmos y en todo desorden hay un orden secreto. Todo lo que actúa descansa sobre su opuesto. Si discute con el ánima, la caótica arbitrariedad de ésta le da ocasión para sospechar un orden secreto, o sea, hay un caos interno al tiempo que hay la tendencia a un orden, pero el ánima puede resistirse a ese orden. Ahora bien, quien pasa por el trance del ánima no cuenta con una fría reflexión. Por eso es la necesidad de adentrarse, profundizarse en ese misterio, en la sombra misma. Y hay tres arquetipos fundamentales que plantearía Jung: la sombra, el ánima y el anciano sabio. Con lo cual vamos ahora también a el arquetipo del anciano sabio y mago, una figura de un mago que ha sido prácticamente esencial al tiempo que universal. Y vamos a otro ejemplo, este que les voy a mostrar.
Y antes de finalizar, unas aclaraciones que son muy importantes. En cuanto al ánima, plantea Jung que esta expresión designa algo que no debe ser confundido con ninguno de los conceptos del alma cristiano dogmáticos, ni tampoco con ninguno de los que ha creado hasta ahora la filosofía. Quien quiera hacerse una representación más o menos concreta de la naturaleza de aquello cuya formulación representa este concepto, deberá recurrir preferentemente a un escritor antiguo que él menciona y que es Macrobio, o a la filosofía china clásica, en la que el ánima es vista como una parte femenina hipnótica del alma. Recurrir a estas fuentes siempre está ligado sin duda al peligro del concretismo metafísico. No se trata entonces de un concepto abstracto, sino de un concepto empírico, inseparable de la forma en la cual aparece y al que no se podría describir fuera de su fenomenología específica. Entonces es muy importante entender que no hay una categoría ni una construcción teórica que dé lugar al ánima. El ánima da lugar a construcciones teóricas, filosóficas y a categorías. No es tampoco el alma en tanto el dogma, por ejemplo, católico o cristiano. Por eso es tan coherente con la creación, por eso es tan coherente con los misterios, por eso es tan coherente con esto que tenemos acá y por eso es tan coherente con todo lo que tiene que ver con la indagación del misterio y de aquello que no logramos racionalizar, por tanto, con la psiquis, con el inconsciente, con el arte, con lo performático, con lo ritual, como una develación de aquello interno, incluso en nosotros mismos, nosotras mismas, pero que aún no entendemos y no conocemos y que debemos entonces profundizar allí para descubrir y para evolucionar, no como seres fragmentados, sino como una esencia que todo lo relaciona. Y a mí pues me interesa mucho justamente el agua como elemento visual, espiritual, místico y demás, y la uso y la hago presente en piezas, en pinturas mías como la que están viendo justamente aquí detrás. Pero también me ha interesado mucho siempre esta relación que yo no sé si dual, aunque hay una cosa interesante en el caso justamente de Jung, y es que él habla de aquel intersticio, de pararse justo en ese punto medio que está entre dos realidades. Pero bueno, esta relación entre un plano, digamos que tiene que ver incluso con lo consciente, y un plano que implica indagar, penetrar, esto inconsciente que tiene que ver también con las pulsiones, con esa posible bestialidad, esa sombra, ese oscuro, etcétera. Y en el caso mío, pues hay varias piezas, varios trabajos, como el dibujo que les estoy mostrando, que tiene que ver justamente con ese reconocimiento que pide Jung y que reclama también la banda Tool en este álbum. Y es ese indagar, buscar adentro, cambiar la piel, reconocer la sombra. Aquí hay una dualidad en este dibujo porque realmente la bestia, lo que llamaríamos la bestia, es en realidad el cuerpo y el corazón de esta bestia es lo humano. Bueno, esta es otra pieza, justamente la pieza se llama o se titula Mira tu sombra y en el texto dice mira tu sombra y reconócete, y es justamente este encuentro que hace parte de las dos realidades que nos integran, un poco estas realidades de las que habla también Jung y esta necesidad, como leemos ahorita en el texto, de reconocerse desde la sombra, de encontrarse con la sombra, de penetrar la sombra, que también está en la canción 46 and 2 de Tool. En esta pieza que hice justamente la silueta, que es la silueta grande, con las manos así puestas, es mi cuerpo y son las huellas de mi mano, por tanto es la dimensión exacta de mi cuerpo y bueno, tiene que ver con un momento justamente de indagar esas dualidades y encontrarse justo en el punto liminal y va muy de la mano, muy de la mano. Es un ejemplo para mí visual muy valioso, a pesar de ser un ejemplo personal, para lo que estamos hablando en relación a este reconocimiento de la sombra, esto que se requiere aceptar, porque como bien dice Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y volviendo a justamente la canción de Tool 46 and 2,
justamente es este llamado a reconocerse en la sombra y cómo esto implicaría quizás un cambio de piel. Otras piezas mías justamente en esta relación con respecto a la sombra, pero como la sombra en sí es una entidad o una identidad, es también un ánima, es un ente que además en este sentido juega a ser a veces la realidad. Y en este caso, bueno, la pieza primera, el peor enemigo, que es esa sombra que si uno le huye o la alimenta como una supuesta bestia se distancia o la relación es de pánico, de terror, se convierte entonces en el peor enemigo. Yo mismo cuando lo hice no me daba cuenta lo junguiano que resultaba esto, y cuando lo hice tampoco conocía el trabajo de Tull. Lo hice hace muchos años, era bastante joven yo, y es muy curioso, ahora veo las relaciones. Lo mismo pasa en esta idea de familia, la familia en términos de incluso la Santísima Trinidad y esta idea del número familiar que es el número 3, pero en este caso la familia es el cuerpo real y dos sombras que van a implicar una especie de dualidades en términos de aquello que se reconoce también en este sentido es arquetípico, porque Jung acude mucho a los arquetipos que tienen que ver con los parámetros o con las ideas religiosas, esos arquetipos religiosos. Entonces aquí hay dos arquetipos que son un poco el arquetipo de lo satánico, el arquetipo de lo angelical, y cómo estos dos arquetipos como dualidades son realmente nacientes de un mismo cuerpo. Y si las relacionamos, las unimos, las reconocemos, podríamos componer una familia. De hecho es una serie de piezas, estas son pequeñas, las dos primeras que mostré son de gran dimensión, pero estas son pequeñas como anotaciones, como fábulas dibujadas. Y bueno, de nuevo aquí en esta de la prisión es el cuerpo. Entonces es curioso porque la sombra se convierte en ese ánima, en esa proyección, en ese espectro propio que también se proyecta y se convierte en una realidad y que implica la posible liberación. En cambio, el cuerpo está atado, está amarrado. Es posible que la sombra en ese sentido sea una energía mucho más amplia, mucho más libre que la que es el mismo cuerpo. Y en el cuerpo de una sombra, pues precisamente es invertir la relación, hacer de la sombra un cuerpo y de esta materia la sombra. Entonces, en esa inversión de relación también hay una coincidencia justamente con lo que estamos planteando a partir de Tull y de Jung, que es justamente ese ubicarse como vivencia en la sombra misma. Otros dos ejemplos acá, este de delirio de grandeza justamente tiene que ver con esta necesidad de, así sea, en la sombra, vernos en una dimensión mucho más ampliada, pero que es una pintura, es una proyección, es una máscara, como diría también Jung, es una posible apariencia en lo que sería un mundo proyectado, un mundo ideal. En esta que se llama ego, como todas estas sombras configuran a un ego, o sea, a un ser. No es el ego en términos para nada negativos, es justamente la esencia del ser, pero que al mismo tiempo se rodea de sí mismo. En este sentido es quizás un poco limitante. Este ego es igual, ahí hay una paradoja que es interesante. La sumisión es cuando el cuerpo se vuelve sumiso, cuando como esencia, como seres, nos volvemos sumisos a la sombra. Entonces en este caso la sombra se separa, la sombra se vuelve dominante, se vuelve una autoridad y el cuerpo se hace sumiso a la sombra, lo cual también sería una fragmentación que tampoco implicaría un reconocimiento de la sombra tal como se busca en la teoría de Jung y en la canción de Tull. En este caso la determinación son dos determinaciones, es una dualidad, porque en los cuerpos que llamaríamos reales, la determinación es la de no conectarse, no comunicarse, es como esa dignidad donde definitivamente no tenemos empatía, no tenemos una relación que nos articule. De hecho, somos distintos, diferentes, y por yo mantener mi posición política, ideológica, lo que sea, doy la espalda a otro cuerpo y soy determinado en esa situación ante el otro cuerpo. Pero en realidad mi sombra, que es aquella otra dimensión, determina que estos cuerpos sí se relacionan. Entonces hay una dualidad entre las decisiones que tomamos en este consciente. El cuerpo en realidad a nivel de lo que diría Jung es el ser consciente, es la conciencia, y la sombra es aquello que son las pulsiones incluso del inconsciente o nuestro espíritu o nuestra ánima quizás. Entonces, en este sentido, hay una diferencia entre lo que conscientemente decidimos y lo que realmente es la pulsión de lo que se necesita. En estos dos, entonces, clavar las sombras a punta de martillos y clavos, precisamente, es casi poseerla, dominarla, y no es tampoco la idea, porque finalmente cuando nos movamos van a quedar los clavos y la sombra no va a estar allí. Entonces, tampoco este diálogo con la sombra es clavarla casi como una
crucifixión, pero para fijarla, para que dominarla y para que se quede con nosotros siempre. Y en el caso de la ascensión es como la sombra se convierte en una escalera que nos permite ascender, que nos permite llegar a planos mayores. Ahí sí, esta ascensión la veo muy en relación, en este dibujo que hice, la veo muy en relación con justamente el planteamiento de Jung y sobre todo de Tull, cuando busca esta evolución, este mejoramiento también espiritual, y plantea que encontrarnos en la sombra, aceptar la sombra, es esa manera de ir un poco más allá, de trascender. Y aquí justamente la sombra se convierte en una escalera. Esta relación de la sombra con aquello oculto, enigmático, con aquellas pulsiones, con aquello que tiene que ver con el inconsciente, con lo no tan racional, yo también lo conecto justamente con esta idea de lo animal. Para nada como algo salvaje, bestial o negativo, sino por el contrario, como una espiritualidad que nos conecta con otras formas de existencia y con la naturaleza misma, y que también es espiritual o totémica, podríamos decir. De hecho, la concepción arquetípica de Jung también se encuentra con la concepción del tótem, no como arquetipo en sí, sino como representación arquetípica, de lo cual vamos a hablar en la conclusión y cierre de este video. En este sentido, he acudido a esta figura casi totémica y justamente la denomino el lobo sombra. Sobre eso hay unas teorías que tocaré en otro video que he desarrollado yo personalmente en mi trabajo investigativo y también creativo, pero en este caso lo interesante es que hay esta animalidad, implica también esas dos realidades del cuerpo y de la sombra, y esta relación también con la vida y con la muerte, con el cuerpo humano y con los arquetipos también de las cruces. Como esta es la primera parte y viene una segunda parte de este video donde vamos a tocar, y pues les invito a que no se lo pierdan porque vamos a tocar otras dimensiones, vamos a profundizar en la noción del agua, esa concepción del agua, también concepción arquetípica, pero también vamos a mirar otras canciones dentro del álbum Anima o Aenima de Tull, y vamos a analizar cómo también hay enlaces con otras concepciones místicas y dar un poco un contexto también en cuanto a las canciones mismas y su relación con el contexto, insisto, de la banda y de otras historias que vamos a contar. Pero para cerrar entonces esta primera parte es importante sintetizar algunos elementos que después podemos profundizar, pero que no alcanzamos a abordar porque es muy complejo y es muy amplio. Y tienen que ver justamente con, en el caso de Jung y en el caso del libro, el texto que hemos estado trabajando y hemos estado teniendo como referente de este análisis. Y es lo siguiente. Partamos del principio de que, y Jung lo explica en su libro, de que hay una idea del inconsciente como algo personal, es el inconsciente personal. Y en este caso, sobre todo, es la referencia que en su historia, en su vida, hizo Freud, es la relación con ese inconsciente como algo personal. Pero por otro lado, entonces Jung se lanza a decir, además del inconsciente personal, habría un inconsciente colectivo, quiere decir que es algo que va a irradiar o va a implicar una especie de identificación entre varias personas, varios seres, varias esencias, más allá de aquella mismidad de lo propio o de lo individual. Entonces, ese inconsciente colectivo es lo que se encuentra con el arquetipo. En ese sentido, entonces, lo que descubre es que hay unas sensaciones, unas imágenes que no hacen parte del consciente, pero que son colectivas porque son, digámoslo así, compartidas y que se manifiestan, por ejemplo, a través de sueños. Él narra en el libro, y les recomiendo que lo lean, es maravilloso, un poco complejo, insisto, pero es muy interesante. Él narra en el libro, por ejemplo, la cantidad de historias que hay donde hay sueños con el agua. El sueño es parte del terreno de lo inconsciente, y que la relación, incluso posiblemente simbólica, significativa, con esa agua es común, así sean personas con diferentes experiencias. Entonces, primero, tener en cuenta eso del inconsciente colectivo. Segundo, tener en cuenta que el arquetipo está dentro del campo de lo inconsciente. Una cosa es el arquetipo como aquello vital del inconsciente, como aquello que aún no ha sido explicado, ni elaborado, ni significado, que está en la sensación misma y en el misterio mismo, en el enigma mismo del inconsciente, a diferencia de lo que sería y lo que él llama la representación arquetípica, que es ya algo que va a implicar una suerte de elaboración y se convierte entonces en un símbolo. Y aquí a veces incluso él plantea que hay conflictos entre el arquetipo en sí y lo que termina siendo la representación arquetípica. Entonces, en este sentido, el agua es un arquetipo que puede tener varias representaciones arquetípicas, y la sombra en sí
es un arquetipo que hace parte de un inconsciente colectivo y que ha funcionado generalmente como algo que implica esa otra dimensión, ese otro ser que al tiempo habita en nosotros, tal como lo plantea también Tull en su álbum. Ahora bien, antes de terminar, hay algo muy importante y muy interesante a tener en cuenta, y es la relación que tuvo Jung con las prácticas míticas, místicas, espirituales, mágicas, rituales, etc. Incluso en su práctica de vida, pero también en las relaciones y en los viajes que tuvo, por ejemplo, a África. Y aquí una cosa muy interesante es la siguiente. Jung llama justamente al reconocimiento de esa parte que es la sombra, que es lo que está bajo el agua, que es lo que nos remueve de una manera extraña aquellas dimensiones enigmáticas del inconsciente, aquello que nos puede sorprender a nosotros mismos y que quiebra y que pone en cuestionamiento nuestra noción racional extremadamente consciente de quiénes somos, de la realidad y como él habla de la máscara. Y él llama justamente a ese reconocimiento, evidentemente porque en su concepción y en su educación occidental le era muy difícil llegar a ese logro al que él mismo invoca, llegar justamente a esa meta o a esa realización. Por eso él habla todo el tiempo como un esfuerzo y como un camino a transitar. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una cosa muy curiosa y vamos a empatarlo acá con el artista Peter Gabriel y su disco Security, sobre todo la canción The Rhythm of the Heat. Esta canción tuvo como primer título justamente Jung in Africa y aborda un pasaje de Jung cuando estuvo en África en una ceremonia o ritual de cantos, de tambores, de danzas, donde la energía se empezó a calentar, como quien dice, a avivar, los cuerpos empezaron a sacudirse y ahí hay una sombra, digámoslo así, una energía enigmática para Jung, incomprensible para Jung, que empieza a vibrar y a continuación Jung pide que se detengan los tambores, que se detenga la música, que se detengan los cantos, porque evidentemente hay un freno también para esa otra dimensión a la que él no está acostumbrado. Esa es un poco la sombra a la que se enfrenta Jung. Justamente a partir de esa experiencia es que Peter Gabriel hace esta canción y curiosamente en los conciertos y en la letra misma Peter Gabriel sí se entrega y habla justamente de lo que hay arriba, abajo, de cómo ese ritmo nos envuelve y cómo nos saca de un esquema de la razón y de la conciencia. Les comparto aquí entonces justamente un video sobre esta anécdota y sobre lo que tiene que ver precisamente con esta relación entre el disco de Peter Gabriel y toda la historia de Jung. Un muy buen ejemplo para entender cómo en la vivencia misma de Jung la sombra lo impacta, lo choca y él vuelve como refuerzo y como refugio al estado de lo consciente. Sigamos entonces con la segunda parte de este video próximamente y vamos a tocar entonces los otros elementos que tienen que ver con las demás canciones del álbum de Tull y las demás concepciones que tienen que ver con la teoría de Jung.